Cansancio entre los líderes europeos que abandonaban así pasadas las 5 de la madrugada la cumbre europea más larga de la historia. Esta vez sí han sellado el acuerdo con el que combatir la crisis provocada por la pandemia. Han sido necesarios 5 días de intensas negociaciones para definir y pactar cómo va a ser el fondo con el que Europa quiere impulsar la recuperación económica. Los 27 destinarán 750.000 millones de euros a esa tarea. Más de la mitad será a fondo perdido, el resto préstamos. 750.000 millones de fondo de recuperación, la cifra a la que aspiraba la Comisión Europea. Algo más de la mitad de ese montante serán transferencias directas o dinero a fondo perdido para los países más afectados. 110.000 millones de euros menos de lo planteado en un principio. Pero es histórico porque por primera vez la Unión Europea se endeudará y de forma masiva para obtener el dinero. ¿Qué se lleva España? Según el Gobierno, 140.000 millones de euros, la mitad en ayudas que no tendrá que devolver y el resto en préstamos. Ese dinero se desembolsará por tramos, la mayoría entre el próximo año y el siguiente y el resto en 2023. ¿A dónde irá ese dinero? Está todavía por definir. Lo que sí sabemos es que estos fondos estarán vinculados a un plan de reformas e inversiones para los próximos 3 años que deberá presentar cada país, que la Comisión Europea examinará, pero sobre el que los 27 tendrán la última palabra. No necesitará luz verde unánime, pero sí mayoría cualificada. No hay veto, como exigían los autodenominados frugales, pero sí existe la posibilidad de que un país o varios alcen la voz y bloqueen de forma temporal el proceso si detectan, dice el acuerdo, una desviación seria de los objetivos o plazos de las medidas comprometidas. La otra pata del acuerdo es el presupuesto comunitario para los próximos 7 años. Mengua un poco respecto al último por la salida de Reino Unido, pero se mantiene por encima del billón de euros. A cambio, los que pedían recortarlo más, los Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, se llevan, junto a Alemania, un cheque compensatorio. Y los líderes europeos han coincidido en calificar el acuerdo de esta madrugada como histórico. Es la palabra más escuchada, tanto por la cantidad de dinero, dicen, que se dedicará a impulsar la recuperación económica, como por la capacidad de reacción de Europa. Volvemos contigo, José Ramón, ante la crisis. Sí, el acuerdo inimaginable hace tan solo unos meses es un punto de inflexión histórico por 2 motivos fundamentales. Una potencia de fuego para hacer frente a las secuelas de la pandemia que no hubo en la anterior crisis financiera y que por primera vez se financiarán los subsidios con deuda común. Aunque de forma asimétrica, el coronavirus ha afectado a los 27 Estados miembros y el objetivo esta vez es mantener la estabilidad fiscal de la Unión Europea y preservar el mercado común. Y los líderes europeos consideran que para ese objetivo no son útiles recetas anteriores como los recortes y la austeridad. Otro aspecto positivo es que la emisión de deuda avalada por todos supone en cierta medida un avance en la integración europea. A cambio, la creación de ese llamado freno de seguridad para controlar las subvenciones da más poder a los Estados miembros en detrimento de una institución comunitaria como es la Comisión. El acuerdo ha llegado pasadas las 5 de la madrugada. Parecía que estaba hecho, pero era necesario que las distintas delegaciones estudiaran la letra pequeña y eso requería tiempo. José Ramón, ¿cómo se ha vivido esta última jornada de negociaciones? Sí, aunque es un término muy manido, se puede asegurar que este Consejo también es histórico porque se ha fraguado en una cumbre aún más larga que la de Niza en diciembre del año 2000, que sentó, recordemos, las bases para el funcionamiento de una Unión Europea ampliada. Han sido 4 días y 4 noches de reuniones, negociaciones y regateos que finalmente se concretaron en la propuesta que presentó ayer por la tarde a las 7 el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y que se ha estado puliendo hasta las 5:30 de la madrugada. Justo a esa hora, a las 5:30, Michel hizo el anuncio del acuerdo. Los 27 se habían reunido pasadas las 9:30 de la noche. A las 11 hicieron un receso que se prolongó hasta las 5:15 de la madrugada para hacer ajustes y tras una nueva reunión que apenas duró 15 minutos fue cuando Michel hizo el anuncio. Un minuto pasaba de las 5:30 de la madrugada cuando el presidente del Consejo anunciaba fumata blanca. Acuerdo, un escueto tuit fruto de tensiones y cesiones en unas negociaciones maratonianas entre los países del sur, más golpeados por la pandemia, y los del norte, los que más ponen. We did it. Europe is strong. Europe is united. Noche de insomnio, varias veces al borde del fracaso, posiciones opuestas durante 5 días que anoche cristalizaban en un acuerdo unánime. Plus que 90 heures, mais cela a valu la pena. Ni el volumen de ayudas al que aspiraban los países más afectados por la enfermedad, ni las duras condiciones que querían imponer Países Bajos, Dinamarca, Austria o Suecia para aprobar el fondo. La virtud del término medio se impuso en Bruselas. Siamo soddisfatti.
Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo. Omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen geborgd zijn en waarvan Europa sterker wordt. Francia y Alemania, artífices de lo que parecía un acuerdo imposible, enfatizan la cooperación europea para amortiguar la recesión. Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union gegeben. Un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques. De vuelta a sus países, los 27 líderes han valorado los beneficios del pacto financiero. Pedro Sánchez también ha hablado de acuerdo histórico. Para el presidente del Gobierno, España consigue sus objetivos, María Rodríguez, con esos 140.000 millones de euros. Sí, Pedro Sánchez ha hablado de un auténtico plan Marshall, de un hito histórico y de una de las páginas más brillantes, ha dicho textualmente, de la historia de Europa. La satisfacción por el acuerdo en la delegación española se ha notado en las caras sonrientes no solo del presidente del Gobierno, sino también de todo ese equipo de asesores que ha acompañado a Pedro Sánchez durante las negociaciones aquí en Bruselas a lo largo de estos días. Pese a que esa partida de ayudas directas sufre un tajo importante respecto a esa propuesta inicial de la Comisión, España prácticamente mantiene la cantidad esperada, esos 140.000 millones entre ayudas y también entre préstamos. El presidente del Gobierno, como hemos escuchado, ha dicho, y como hemos escuchado en la información anterior, estas ayudas, estos fondos están vinculados a un plan reformista, un plan de reformas, aunque hoy el presidente del Gobierno no ha querido entrar en detalles. Amanecía aún en Bruselas y Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios para celebrar el acuerdo que los 27 habían cerrado pocos minutos antes. Un gran acuerdo para Europa y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. El presidente celebra los 140.000 millones que le tocan a España y quita importancia al recorte de 5.000 millones en ayudas directas que ahora serán créditos a devolver. No estamos satisfechos en transferencias al 100%, no estamos al 95%, bueno, pero esa es la negociación. En todo caso, son 140.000 millones de euros. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto español en 2019. Y todo tras casi 5 días de duras negociaciones. El trabajo ha sido extenuante. En los que el presidente ha mantenido un perfil bajo en los medios como estrategia de la negociación, según él mismo ha reconocido. El fondo aprobado hoy exige a los gobiernos seguir haciendo reformas. Sobre la derogación de la reforma laboral, en España, Sánchez se ha limitado a decir que no hay novedades y que España sigue, como el resto, las recomendaciones de la Comisión. Así han recibido a Sánchez a su llegada al Consejo de Ministros desde Bruselas. La satisfacción por el acuerdo es compartida entre los dos socios de gobierno. Iglesias, en las redes sociales, también lo califica de histórico. El líder de Podemos no entra en detalles, no menciona si podrá mantener su compromiso de derogar la reforma laboral. Aunque dice que le hubiera gustado que fuera más lejos, se queda con que la respuesta de Europa esta vez es diferente a la de la crisis de 2008. También la oposición celebra el pacto. Para PP y Ciudadanos es un buen acuerdo. Casado reivindica el papel que ha jugado el Partido Popular Europeo. Lo que valora es que a cambio de esos fondos, dice, la Unión pide a España que se mantengan reformas como la laboral. Este buen acuerdo es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas. Estamos obligados a invertir bien ese dinero. No podemos dejar en manos de populistas y nacionalistas la inversión de este dinero europeo. Los siguientes pasos ahora son que el presidente del Gobierno informe en el Congreso del acuerdo, ya lo ha pedido, y envíe a Bruselas sus planes de reformas.